La columna vertebral es el pilar óseo central del cuerpo. Proporciona soporte al cráneo, la cintura escapular, los miembros superiores y la caja torácica, y a través de la cintura pélvica transmite el peso del cuerpo a los miembros inferiores. Dentro de su cavidad está situada la médula espinal, las raíces de los nervios raquídeos y las meninges, a las que la columna vertebral proporciona una gran protección. Dentro de la composición de la columna vertebral está compuesta por 33 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Debido a que está segmentada y constituida por vértebras, articulaciones y almohadillas de fibrocartílago denominados discos intervertebrales, la columna es una estructura flexible. Los discos intervertebrales representan aproximadamente la cuarta parte de la longitud de la columna. Dentro de las características generales de una vértebra, podríamos decir que tienen diferencias regionales. Todas ellas comparten un patrón común. Una vértebra típica consiste de un cuerpo rodeado en la parte anterior y un arco vertebral en la parte posterior. Esos componentes rodean un espacio denominado agujero vertebral, a través del cual discurre la médula espinal y sus coberturas. El arco vertebral consiste en una pareja de pedículos cilíndricos que forman los lados del arco y una pareja de láminas aplanadas que completan el arco en la parte posterior. El arco vertebral sirve de origen a 7 apófisis, una espinosa, 2 transversas y 4 articulares. La apófisis espinosa está dirigida hacia atrás desde la unión de las dos láminas. La apófisis transversa está dirigida en sentido lateral desde la unión de las láminas y los pedículos. Tanto la apófisis transversa como la espinosa actúan como palancas y reciben inserciones de los músculos y de ligamentos. Las apófisis articulares están dispuestas verticalmente y consisten en 2 apófisis superiores y otras 2 inferiores. Nacen de la unión de las láminas y los pedículos. Las 2 apófisis articulares superiores de un arco vertebral se articulan con las 2 apófisis articulares inferiores del arco superior, formando 2 articulaciones sinoviales. Los pedículos están socavados en sus bordes superior e inferior, formando las escotaduras vertebrales superior e inferior. En cada lado, la muesca superior de una vértebra y la inferior de la vértebra adyacente forman el agujero intervertebral. En un esqueleto articulado, esos agujeros permiten el paso de los nervios raquídeos y los vasos sanguíneos. Las raíces nerviosas anterior y posterior de un nervio raquídeo se unen dentro de esos agujeros con sus coberturas de dura madre para formar los nervios raquídeos segmentarios. Las articulaciones de la columna vertebral. Por debajo del eje, las vértebras se articulan entre sí por medio de articulaciones cartilaginosas en sus cuerpos y mediante articulaciones sinoviales entre sus apófisis articulares. A continuación se expone una revisión breve de esas articulaciones. La articulación entre los cuerpos vertebrales. Va a existir un disco intervertebral de fibrocartílago entre cada 2 cuerpos vertebrales. Los discos intervertebrales son más gruesos en las regiones cervical y lumbar, donde la columna vertebral tiene más movilidad. Sirven como amortiguadores de choques cuando la carga sobre la columna vertebral aumenta de forma súbita. Por desgracia, su elasticidad se pierde gradualmente con la edad avanzada. Cada disco consiste en una parte periférica, el anillo fibroso, y una parte central, el núcleo pulposo. El anillo fibroso se compone de fibrocartílago que está fuertemente unido a los cuerpos vertebrales y a los ligamentos longitudinales anterior y posterior de la columna vertebral. El núcleo pulposo de la persona joven es una masa ovoide de material gelatinoso. Habitualmente se encuentra bajo presión y se halla situado ligeramente más cerca del margen posterior del disco que del anterior. La superficie superior e inferior de los cuerpos de las vértebras adyacentes que contactan con el disco están cubiertas por placas finas de cartílago y alino. La naturaleza semilíquida del núcleo pulposo le permite cambiar de forma y hace posible la inclinación hacia atrás y hacia adelante de una vértebra sobre otra. El aumento brusco de la carga de compresión sobre la columna vertebral origina que el núcleo pulposo se aplane, cambio que es permitido por la elasticidad del anillo fibroso que lo envuelve. A veces, el impacto es demasiado grande para que el anillo fibroso pueda soportarlo, de forma que el anillo se rompe y permite que el núcleo pulposo se hernie y sobresalga en el canal vertebral, donde puede llegar a comprimir las raíces nerviosas espinales, el nervio raquídeo o incluso la médula espinal. Con la edad avanzada, el núcleo pulposo se hace más pequeño y es sustituido por fibrocartílago.
las fibras de colágeno del anillo degeneran y en consecuencia el anillo no es siempre capaz de contener el núcleo pulposo bajo carga. En los ancianos, los discos son finos y menos elásticos y se pierde la distinción entre el núcleo y el anillo. Los ligamentos longitudinales anterior y posterior discurren como bandas continuas por la superficie anterior y posterior de la columna vertebral desde el cráneo hasta el sacro. El ligamento anterior es amplio y está fuertemente conectado en la cara anterior y a los lados de los cuerpos vertebrales a los discos intervertebrales. El ligamento posterior es débil y estrecho y está unido a los bordes posteriores de los discos. Las articulaciones entre dos arcos vertebrales consiste en articulaciones sinoviales entre las apófisis articulares superiores e inferiores de las vértebras adyacentes. Vamos a tener el ligamento supraespinoso que se traslada entre las puntas de las apófisis espinosas adyacentes. Vamos a tener el ligamento interespinoso que conecta apófisis espinosas adyacentes, el ligamento intertransverso que se traslada entre las apófisis transversas adyacentes y el ligamento amarillo que conecta las láminas de vértebras adyacentes. En la región cervical, los ligamentos supraespinoso e interespinoso se hallan muy engrosados para formar el fuerte ligamento de la nuca. Los nervios que inervan las articulaciones vertebrales entre los cuerpos vertebrales están inervados por las pequeñas ramas meningias de cada nervio raquídeo. Las articulaciones entre las apófisis articulares están inervadas por las ramas de los ramos posteriores de los nervios raquídeos. Las articulaciones de cualquier nivel particular reciben fibras nerviosas de dos nervios raquídeos adyacentes. Dentro del aspecto macroscópico de la médula espinal, la médula espinal tiene una forma aproximadamente cilíndrica. Comienza por arriba en el agujero magno del cráneo, donde se continúa con la médula oblongada, y termina por debajo en el adulto a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar. En el niño pequeño es relativamente más larga y suele terminar en el borde superior de la tercera vértebra lumbar. Así pues, ocupa las 2/3 superiores del canal vertebral de la columna vertebral y está rodeada por las 3 meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. También proporciona protección el líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal en el espacio subaracnoideo. La médula presenta agrandamientos fusiformes en la región cervical, donde da origen al plexo braquial, y en las regiones dorsal o torácica inferior y lumbar, donde da lugar al plexo lumbosacro. Los dos agrandamientos se conocen como intumescencia cervical y lumbar. En la porción inferior, la médula espinal se afina para formar el cono medular, desde cuyo extremo desciende una prolongación de la pía madre, el filum terminal, que acaba conectando con la superficie posterior del coxis. La médula posee una fisura longitudinal profunda denominada fisura media anterior en la línea media anterior y un pliegue superficial conocido como surco medio posterior en la superficie posterior. A lo largo de la médula espinal están conectados 31 pares de nervios raquídeos mediante las raíces anteriores o motoras y las raíces posteriores o sensitivas. Cada raíz está conectada a la médula por una serie de raicillas que se extienden en toda la longitud del segmento correspondiente de la médula. Cada raíz nerviosa posterior posee un ganglio espinal posterior cuyas células dan lugar a las fibras nerviosas periféricas y centrales. Dentro de la estructura de la médula espinal se compone de un núcleo interno de sustancia gris rodeado de una cubierta externa de sustancia blanca. No existe indicación de que la médula esté segmentada. La sustancia gris aparece en una sección transversal como un pilar en forma de H con columnas o cordones de sustancia gris anteriores y posteriores, unidas por una comisura gris fina que contiene el pequeño canal central o conducto ependimario. En los segmentos dorsal y lumbar superior de la médula existe una pequeña columna o cordón gris lateral. La cantidad de sustancia gris presente a cualquier nivel de la médula espinal guarda relación con la cantidad de músculo inervado por este nivel. Así, el tamaño es mayor dentro de los agrandamientos cervical y lumbosacro de la médula que inervan los músculos de los miembros superiores e inferiores respectivamente. La estructura principal, como en otras regiones del sistema nervioso central, la sustancia gris de la médula espinal consiste en una mezcla de células nerviosas y sus prolongaciones, neuroglía y vasos sanguíneos. Las células nerviosas son multipolares y la neuroglía forma una red intrincada alrededor de los cuerpos celulares nerviosos y sus neuritas.
Los grupos de las células nerviosas en los cordones grises anteriores, la mayoría de las células nerviosas son grandes y multipolares, y sus axones pasan a las raíces anteriores de los nervios raquídeos como eferentes, alfa, que inervan los músculos esqueléticos. Las células nerviosas más pequeñas también son multipolares y los axones de muchas de ellas pasan a las raíces anteriores de los nervios raquídeos como eferentes lambda, que inervan las fibras musculares intrafusales de los husos neuromusculares. Para fines prácticos, las células nerviosas del cordón gris anterior pueden clasificarse en tres grupos básicos: medial, central y lateral. El grupo medial se halla presente en la mayoría de los segmentos de la médula espinal y es responsable de la inervación de los músculos esqueléticos del cuello y del tronco, entre ellos la musculatura intercostal y la abdominal. El grupo central es el más pequeño y está presente en algunos segmentos cervicales y lumbosacros. En la porción cervical de la médula, algunas de estas células nerviosas, como el segmento de C3 a C5, inervan de modo específico el diafragma y son conocidas en conjunto como núcleo frénico. En los 5 a 6 segmentos cervicales superiores, algunas células nerviosas inervan los músculos esternocleidomastoideo y trapecio y son conocidas como núcleo accesorio. Los axones de estas células forman la parte espinal del nervio accesorio. El núcleo lumbosacro, presente desde el segundo segmento lumbar de la médula hasta el primer sacro, está constituido por células nerviosas cuyos axones tienen una distribución desconocida. El grupo lateral se halla presente en los segmentos cervical y lumbosacro de la médula y es responsable de la inervación de los músculos esqueléticos de los miembros. Vamos a tener un grupo de células nerviosas en los cordones grises posteriores. Existen 4 grupos de células nerviosas del cordón gris posterior. 2 de ellos se extienden a toda la longitud de la médula y los otros 2 están limitados a los segmentos dorsal y lumbar. El grupo de la sustancia gelatinosa está situado en el ápex del cordón gris posterior en toda la longitud de la médula espinal. Está compuesto en gran parte por neuronas de Golgi tipo 2 y recibe fibras aferentes relacionadas con el dolor, la temperatura y el tacto desde las raíces posteriores. Además, reciben información de fibras descendentes desde los niveles supraespinales. Se cree que la información desde las sensaciones de dolor y temperatura se modifican por la información excitadora o inhibidora de otras fibras sensitivas y por la información procedente de la corteza cerebral. El núcleo propio es un grupo de células nerviosas situados anterior a la sustancia gelatinosa a lo largo de la médula espinal. Constituye la masa principal de células en el cordón gris posterior y recibe fibras del cordón blanco posterior relacionados con las sensaciones de posición y de movimiento, mejor conocidos como la propiocepción, que sirven para la discriminación entre 2 puntos y la vibración. El núcleo dorsal o columna de Clark está formado por un grupo de células nerviosas situados en la base de la columna gris posterior, que se extiende desde el octavo segmento cervical en sentido caudal hasta el tercer o cuarto segmento lumbar. La mayor parte de las células son relativamente grandes y guardan relación con terminaciones propioceptivas con los husos neuromusculares y tendinosos. El núcleo aferente visceral es un grupo de células nerviosas de tamaño medio lateral al núcleo dorsal. Se extiende desde el primer segmento dorsal hasta el tercer segmento lumbar de la médula espinal. Se supone que está relacionado con la recepción de información visceral aferente. Los grupos de células nerviosas de los cordones grises laterales. El grupo intermedio lateral de células forma el pequeño cordón gris lateral, que se extiende desde el primer segmento dorsal hasta el segundo o el tercer segmento lumbar. Las células son relativamente pequeñas y dan lugar a fibras simpáticas preganglionares. Un grupo similar de células presentes en los segmentos segundo, tercero y cuarto y sacros de la médula espinal da lugar a fibras parasimpáticas preganglionares. La comisura gris y el canal central. En las secciones transversales de la médula espinal, las astas grises anterior y posterior de cada lado están conectadas por una comisura gris transversal. La forma de la sustancia gris recuerda la letra H. En el centro de la comisura gris se halla el conducto ependimario. La parte de la comisura gris situada por detrás del conducto ependimario se conoce con frecuencia como comisura gris posterior. De modo similar, la parte situada por delante del conducto se conoce como comisura gris anterior. El conducto ependimario o canal central está presente en toda la longitud de la médula espinal. En la parte superior
se continúa con el conducto ependimario de la mitad caudal de la médula oblongada y por encima de esta se abre la cavidad del cuarto ventrículo. En la parte inferior se encuentra el cono medular que se ensancha en el ventrículo terminal, fusiforme y termina por debajo dentro de la raíz del hilo terminal. Está lleno de líquido cefalorraquídeo y se halla recubierto por un epitelio cilíndrico ciliado, el epéndimo. Así pues, el conducto ependimario está cerrado por abajo y se abre por arriba en el cuarto ventrículo. La sustancia blanca para fines de descripción puede dividirse en columnas o cordones anteriores, laterales y posteriores. La columna anterior de cada lado se halla situada entre la línea media y el punto de salida de las raíces nerviosas anteriores. La columna lateral se encuentra entre la salida de las raíces nerviosas anteriores y la entrada de las posteriores. La columna posterior está localizada entre la entrada de las raíces nerviosas posteriores y la línea media. La estructura, como en otras regiones del sistema nervioso central, la sustancia blanca de la médula espinal consiste en una mezcla de fibras nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos. Rodea la sustancia gris y su color blanco se debe a la alta proporción de fibras nerviosas mielínicas. La disposición de los fascículos de las fibras nerviosas. La disposición de estos fascículos dentro de la médula espinal se ha deducido como resultado de experimentos en animales y del estudio de la médula espinal humana en casos de traumatismo o de enfermedad con degeneración de las fibras nerviosas. Aunque algunos fascículos nerviosos están concentrados en ciertas áreas de la sustancia blanca, actualmente se acepta en general que hay una superposición considerable. Con fines descriptivos, las vías espinales se dividen en ascendentes, descendentes e intersegmentarias. Y para esto vamos a ir iniciando la descripción de sus posiciones relativas a la sustancia blanca.